Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues qué mejor que tener a mi querida maestra Vicenta Hernández Haddad. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien y muy agradecida de que me estés invitando. Muchísimas gracias porque ya sé que tu programa es exitosísimo y muy merecido porque le trabajas durísimo, Claudia. Ay, muchas gracias, maestra. Pues bueno, aquí estamos con esta difusión que hoy de hecho vamos a tocar un tema muy, muy importante, que son las consecuencias de procrastinar la educación integral de la sexualidad, que creo que esto va a ser una valiosa información para todas las personas que nos dedicamos a este trabajo y también para todas las personas que nos ven, que están ahorita como en sus casas, papás, mamás, que tienen dudas acerca de cómo educar sobre todo en estas temáticas y cuándo sería como el tiempo adecuado, que bueno, ya sabemos que esto es de toda la vida, pero ahorita lo vamos a ir hablando. La maestra Vicente Hernández Haddad es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, es educadora en sexualidad. También desde 1989, Desafiando mitos y prejuicios, atiende su consultorio. Diseña e imparte conferencias, talleres y seminarios en temas de educación sexual y duelo para familias y escuelas. En 2017, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología le otorgó el reconocimiento por su trascendente aportación a favor de la sexología en México, muy merecido por toda la labor que desarrolla. Y bueno, pues sabemos que usted se dedica desde entonces, ¿no? Al trabajo también con cada mapas, mamá, papá, para conocer los temas de sexualidad que de manera progresiva requieren niños, niñas y adolescentes, respetando la diversidad sexual y familiar a la que todas las personas tenemos derechos. Su objetivo es proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de la educación sexual científica, oportuna y laica. Y pues con esta hermosa presentación, maestra, de todo lo que hace, usted sabe que siempre leo un verso alusivo al tema de hoy y hoy le toca a Jorge Narváez que se llama Libertad. De alguna manera hay que romper este silencio, con un grito, por ejemplo, con la palabra en alto, con la mano en la tierra. Habrá que salpicar las bardas con más letras, con la sabiduría de un pueblo cansado de estar quieto, con la carga imparable de la vida. Con esta palabra habrá que romper este silencio, haciendo eco al grito de nuestra propia historia. Y pues con esto comenzamos, maestra. Hay que salpicar las bardas, hay que salpicar las redes de todas estas palabras y de esta sabiduría, maestra, con este poema. Y bueno, pues Precioso. vamos un poquito como entrando con este tema tan importante. ¿Por qué es tan importante que no procrastinemos esta educación integral de la sexualidad? Sí, pues es importante porque nos robamos a nosotros mismos como familia la oportunidad de que a tiempo le vayamos dando esas herramientas a los niños y niñas y que tengamos ese puente de comunicación desde los primeros años de vida. Y a veces algunas personas, no todas por supuesto, algunas piensan que empezar a hablar de sexualidad pues es porque ya va a llegar la pubertad o es porque ya veo que tiene interés en tener un noviazgo y yo digo, pero pues a ver, ¿qué hablaste en preescolar? ¿Qué hablaste en primaria inicial? Y creo que cuando postergamos, procrastinamos la educación en sexualidad, tiene consecuencias que desde mi punto de vista son muy negativas porque tú lo sabes, Claudia. Son los casos que nos llegan a la consulta y que cuando llegan nos damos cuenta que si hubiera habido educación sexual, habría menos confusión. Voy a poner un ejemplo. Cuando a un niño o una niña le explicamos cómo está formado el cuerpo de un niño, de una niña, todavía hace unos días saqué un rompecabezas hermoso que traje de una vez que trabajé en Ecuador, en Quito, y entonces es un pediatra que está revisando a una niña y que además está de por medio esta parte donde la mamá está acompañando a la niña, que ya sabemos que lo mismo puede ser la mamá, que puede ser el papá, y entonces, o dos mamás o dos papás, y entonces lo que hago es que me vayan explicando
¿qué ven ahí? Muchos niños y niñas ven que en lugar de un doctor o doctora es el papá o la mamá, y entonces yo me encargo de decirles, bueno, en este caso es un doctor, y entonces voy explicando de que el doctor o la doctora va a revisar, que ahí está presente mamá o papá, y que a lo mejor le va a revisar sus pulmones o la garganta, y que a veces van a desnudar su cuerpo para ver o porque salieron ronchitas o porque están rosados sus genitales y hay que explicarles cómo son los genitales. Y el niño o la niña puede tener 2 años de edad y va a entender que se dice pene, que se dice vulva y sobre todo van a entender qué tengo yo. O sea, yo niño, yo niña, e independientemente después de otras experiencias en identidad de género, cómo tienen sus genitales cada uno, ¿no? Y entonces esto les permite tener la capacidad de decir, me pica mi pene o me pica la vulva o me arde o me da comezón o a lo mejor no hablan, pero vemos que se están rascando con los chonecitos y eso nos da oportunidad de ir diciendo dónde te da comezón y esto hace que se familiarice uno con los temas de una manera que podamos saber exactamente cómo lo va percibiendo el niño. Hace unos días vi, por ejemplo, un caso de un niño que a los 2 años, 7 meses dijo perfectamente que le había hecho un niño de 11, 12 años de su propia familia de manera oral y que el niño dijo, a mí no me gustó que lo hiciera. Y entonces, ¿qué fue lo que permitió que se le creyera inmediatamente a un niño al dar esta versión de lo que había sucedido? Lo dijo inmediatamente de que su mamá regresó del mercado. Número dos, dijo quién lo había hecho, dónde lo había hecho, qué le había hecho y utilizó perfectamente las palabras, fue en mi boca, metió su pene. ¿Qué habla de un niño de 2 años, 7 meses este relato? Que está informado y que sabía que aunque había una cierta amenaza, en el caso de su mamá le iba a creer y le iba a proteger. El niño hasta dijo, no quiero que lo vuelva a hacer porque no me gustó. Y entonces la mamá muy asertivamente, porque yo visualizo la imagen y digo, imagínate que venimos del súper acaloradas con las cosas cargando, que hay que refrigerar, y el niño corre, ¿sí? Y te dice toda esta información, pues es como para no saber qué hacer y la mamá muy asertivamente le dijo, vamos a hablar con fulanito y le vamos a decir que eso no puede volver a suceder nunca. Eso es tener un puente de comunicación. Si yo soy una mamá, papá, abuelita, maestra, maestro, que creo que esa edad no se debe de hablar de esa manera, entonces el niño, la niña va percibiendo que no hay forma de comunicar algo como lo que está sucediendo y a lo mejor lo va a decir a los 9, a los 10, a los 15, a los 20 años, si bien nos va. Porque tú lo sabes, Claudia, muchísimas personas no lo dicen nunca. Entonces, esa es una consecuencia quizás la más común que yo veo en la consulta. Por eso me demoré en explicar todo esto. Claro, maestra, ¿no? Pues qué valioso y finalmente habla de esta posibilidad de también saber que mi palabra, el tener este lenguaje, ¿no? Con el cual yo me pueda comunicar, también me posibilita a que yo pueda expresar todo mi sentir, ¿no? Porque creo que también eso es muy importante. Ahorita me hizo recordar cómo en alguna ocasión, cuando los papás de un niño se estaban divorciando, recuerdo mucho que ese niño tenía como 6 años de edad en ese entonces y cómo llegó a expresar, ¿no? Esta parte es que mamá, llévame al doctor, le decía, llévame al doctor porque siento una bola y un nudo aquí que siento muchas ganas de llorar y no sé, tengo muchas emociones revueltas, o sea, pero le explicaba, ¿no? Y el niño diciendo, llévame al doctor, o sea, cómo ya hay esta visión de poder exteriorizar inclusive los sentimientos, las emociones, ¿no? El poderle poner un nombre que es ansiedad a esa emoción, que estaba a lo mejor experimentando y que el niño sabía que eso era algo
que no era usual en su cuerpo, o sea, saber inclusive distinguir sus propias sensaciones físicas, las cuestiones emocionales, cómo las vamos también a veces transmitiendo en toda nuestra expresión corporal, ¿no? Así es. Entonces, y que lo mismo puede ser porque es algo en la garganta que en el pie, pero sobre todo sabemos que supuestamente como familias, escuelas, nos preocupa y nos debiera de ocupar muchísimo cómo vamos a hablar de manera oportuna, directa, científica, laica, para que los niños y las niñas tengan la capacidad de tener esta confianza, ¿sí? Porque a veces dicen, yo hablo de todo con mi hijo, con mi hija, pero si no les estamos dando respuestas, no sé, se me ocurre que a los 5 años todavía a lo mejor te están preguntando cómo salieron de la panza, pero es una Ah, pregunta que lo mismo hacen a los 2 o 3 años de edad. Si ya a los 2 o 3 años empezaste a hablar esto, pues ya para los 4 ya te demandan algo más y a los ujú, 5 algo más. Entonces, máximo a los 6 ya tendríamos que estarles explicando que en qué consiste esto de juntar el óvulo y el espermatozoide, no nada más de que con mucho amor y que se juntan y se dan un besito, sino hay que hablar de que existe una penetración. Y ese es uno de los temas más cuestionados y que yo, mi argumento es, si tú estás procrastinando esta información, la consecuencia es, uno, ya no va a tener confianza en ti, porque te está preguntando, pero ¿cómo se metió la célula de papá? O tu célula papá, y entonces no le das respuesta y termina por decir, ¿para qué le digo si ya sé que no me va a responder? Y hoy en día se van a Google muchos de esos niños y niñas. Número dos es perder la oportunidad de seguir construyendo ese vínculo afectivo tan maravilloso del que tanto anhelamos los seres humanos, que mi hijo, mi hija, sobrino, sobrina, alumnos tengan confianza para hablar de los temas que les están inquietando y que sepamos exactamente en qué consiste toda esta demanda de información real, porque sí, por eso es que tú y yo lo sabemos, que las familias a veces creen que los niños tienen un nivel de inquietudes y en las escuelas dicen, pues yo veo que la señora, el señor no conocen bien a su hijo, porque en la escuela se comportan de una manera y en el hogar de otra. Entonces, a los 6 años, cuando un niño o una niña sabe y comprende que con mucho amor una pareja tiene una relación sexual o hacer el amor, como sea más fácil decirle a los niños, niñas, para que lo comprendan, entonces entienden que hay cosas que hacemos como adultos y que no es algo que se haga con niños, porque ese es otro tercer punto que yo digo, y explicarles, si tú te fijas, esto estamos hablando de que lo hacen adultos. Sí es cierto que lo hacen adolescentes, pero si yo estoy hablando con niños de preescolar, no me voy a poner a hablar, a abrir un abanico de, bueno, a veces el INEGI dice que a los 14 años en promedio. Eso no es un tema para niños de preescolar, pero sí claro. es un tema importante que sepan qué es una relación sexual y que se hace entre personas adultas, que nunca una persona adolescente o adulta intenta hacer algo así con un niño o una niña. Entonces, Ujú, ese es otro elemento muy claro. positivo de la educación sexual y muy negativo si no lo hacemos, si, porque estamos procrastinando una información que después te puedes llevar la sorpresa que a los 8 o 10 años de edad te dice, ah, sí, ya entendí, es como lo que mi primo o mi prima me enseña en internet. Y entonces Claro. tú estabas cuidando este tema de que te dicen, los tengo en una burbuja. Y yo digo, las burbujas no funcionan. Las burbujas funcionan en cuanto a que, bueno, vas a una plaza comercial y no corren los niños libremente porque son pequeños, tienes que Ujú. protegerlos. Pero en cuanto a la información, si la negamos, los niños aprenden a que están dejando de darme información que ya mi amiguito, amiguita sabe y por qué mi mamá, mi papá no me lo está diciendo, entonces no quieren que yo lo sepa. Claro, y además, maestra, en esta época ya no tenemos posibilidad de tener ninguna burbuja, porque pues todas las redes, la información que corre, que se transmite, creo que algo muy importante es esta visión
de verlo con esa naturalidad, porque efectivamente cuando les explicas en esa edad, ¿no? Cómo existe esta parte de la erección que puede introducirse en el cuerpo, en la vulva y que puede esta célula dejarla, depositarla, ¿no? Esta parte, cuando se explica con esa naturalidad, ni siquiera existe una situación de un morbo, o sea, hay una cuestión hasta de entendimiento, ¿no? Por parte también de los niños, niñas, y se observa. Y finalmente creo que a veces sí es más bien como el mismo temor de muchos papás y mamás de que no fueron en algún momento, no recibieron ningún tipo de educación sexual, no saben cómo hacerlo. Ya ahora también hay mucho material didáctico donde pueden con imágenes, ¿no? También ir mostrando todo esto como una cuestión de auxiliar, videos que existen también, que hay que ver que sea obviamente una información como bien lo comenta, científica y validada, ¿no? Pero creo que hay muchas formas en las que ya se puede tener como estos aliados en algún momento en donde estamos exponiendo, Sí, ¿cierto? y así es, y que además los niños y las niñas empiezan a abrir todavía más ese abanico. A mí me encanta, bueno, será que porque soy de Tabasco y usamos el abanico y que acá en la Ciudad de México llevo 50 y tantos años y sigo hablando del abanico, porque es maravilloso ver cómo tú le das una información y se abre así un poquito, pero entonces le salen o le surgen otras dudas y abre así. Y entonces llega un momento donde las mamás, papás ven que empezaron con este granito y empiezan a abrir con 20, ahora ya se hizo todo un paquete inmenso de preguntas y a veces hasta me dicen, es que antes del curso o del seminario no tenía tantas dudas. Yo creo que me equivoqué porque esto le dio como mucha curiosidad o mucho morbo y le digo, no, no te arrepientas. Y no lo digo porque lo hayas llevado conmigo al curso o a la asesoría o consultoría, como tú dices, Claudia. Al contrario, velo como la gran oportunidad que tu hijo, tu hija te está diciendo, mamá, gracias, o papá, gracias a que tú me diste esto, yo entonces empiezo a ir abriendo más y más cuestionamientos para que yo pueda tener las herramientas de aquí en adelante. Claro. Maestra, ¿qué consecuencias vemos? Por ejemplo, muchas veces, inclusive actualmente vemos que hay escuelas donde no se puede como hablar de todas las temáticas, o sea, te ponen ciertas restricciones cuando hablas de temas de sexualidad. A veces hay como este consentimiento informado y algunos papás acceden a que a sus hijos, hijas, hijas se les brinde la información, pero en otros casos vemos que no. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Por ejemplo, hablando de esas consecuencias, ¿qué va ocurriendo cuando algunas de las personas sí reciben la educación sexual en tiempo y forma y a algunas personas se les restringe? Bueno, muy buena pregunta, Claudia, muchas gracias. ¿Qué va sucediendo? Que creo que es una gran oportunidad que si no lo hablamos en la escuela y en la familia, a lo mejor encuentran que sea tu hija o tu hijo quien viene informado y entonces el mío no trae esa información y si bien me va, pues puede tocar que tu hijo que trae la información le esté diciendo al mío o a la mía, fíjate que yo lo que sé es esto y le da una Ujú, muy buena información. Pero ujú, el problema de procrastinar la buena información en la familia y en la escuela es que a lo mejor se encuentra al niño o a la niña que está siendo abusado sexualmente y lo primero que oye tu hijo o tu hija es que tengo tal persona familiar que me está haciendo esto. Y entonces lo primero que recibe es información negativa de la sexualidad. Por eso, mientras más información hay de temas de sexualidad, cuando tienen un evento de que puede ser casualmente que vieron pornografía, porque hoy en día, bueno, yo le digo a las mamás y papás, es más factible que tus hijos puedan ver pornografía que la que tengo yo, porque mi algoritmo en mis dispositivos no estoy buscando pornografía y entonces nunca me llegan ligas de pornografía. Pero tus hijos a lo mejor dijeron sexo y entonces les va a desplegar todo lo que pueda estar relacionado con la palabra sexo. O si ponen
qué es pene o cuándo salen pelitos, todo esto que va apareciendo en los años de primaria. Y entonces ahí es donde los chicos y las chicas empiezan a tener muchas dudas y si no traían esa confianza construida, pues entonces se van a buscar información o a internet o con los amigos, amigas, primos, primas, y ahí es donde decimos, ojalá y sea alguien que tiene una buena información. Pero tú imagínate que a lo mejor, voy a poner un ejemplo, vamos a pensar que un niño o niña haya visto una escena porno donde hay una cuestión de sexo oral, ¿sí? Y entonces, si uno de los demás compañeritos está hablando del tema de, y ustedes saben qué hacen las parejas o los papás, las mamás, y entonces alguien dice, es que hacen cochinadas, porque a los 6, 9 años de edad consideran que es una cochinada que una pareja pueda tener un contacto sexual oral, ¿sí? Incluso hay personas adultas que lo siguen considerando y es muy respetable. Pero es muy distinto a que alguien haya visto porno, haya detectado esa imagen, habló con mamá, papá y entonces le dijeron, bueno, eso lo hacen algunas personas y tienen todo el derecho a hacerlo si ambos tienen el consentimiento mutuo, ¿no? Y entonces ahí en lugar de alimentar la parte negativa es, pues es una de las formas en que las parejas tienen contacto sexual. Pero si yo soy una persona que le digo, ¿cómo crees que van a hacer eso? Por ahí sale la pipí, qué asco, esas son cochinadas. ¿Qué va a suceder? Ese niño o niña se queda con la idea de que eso es algo asqueroso, pero va a llegar el momento donde a lo mejor tenga curiosidad, donde a lo mejor explore, y no digo que en la primaria, por supuesto, pero en algún momento de su vida puede llegar la oportunidad de que tenga un contacto sexual de este tipo. Entonces, si nosotros además de procrastinar la educación sexual, el tipo de educación sexual que damos es de este enfoque negativo, culpígeno, todo es asqueroso, por esas zonas salen la pipí, es que lo normal, ya sabes, cuando empiezan con estos conceptos de lo normal es un hombre, una mujer, y yo siempre insisto, como tú también en tu trabajo, Claudia, pues lo normal es lo que finalmente cada ser humano decide hacer con su vida, siempre y cuando no esté afectando, violentando la vida de los demás. Porque además lo que uno haga en su intimidad es a lo que tenemos derecho y que nadie tendría derecho a cuestionarnos. Claro, por supuesto. Maestra, en esta misma línea, ¿qué ocurre cuando hablamos, por ejemplo, de procrastinar? A mí me gusta mucho verlo como desde esta parte emocional, ¿no? Como que a veces hay estancamientos. Por ejemplo, cuando yo tengo una idea y le estoy dando vueltas a esa idea, por ejemplo, el que yo diga, quiero educar a mis hijos, quiero enseñarles, quiero hablarles de la temática de sexualidad y traigo la idea, pero ahí la dejo y no la aterrizo en movilizarme, en buscar los medios, en buscar un curso, en buscar un libro, en buscar quién me puede enseñar cómo asesorar. Y nada más traigo la idea, va pasando el tiempo, me va comiendo el tiempo y entonces ya entro en ansiedad. ¿Por qué? Pues porque obviamente no aterricé esa idea y ya veo que están creciendo mis hijos, traigo la ansiedad y obviamente ni hasta puedo desconocer lo que ellos ya hayan investigado a lo mejor por fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir cómo va influyendo como estas etapas hasta emocionales en los papás, mamás que traen la idea de querer educar, pero no aterrizan el proyecto? ¿Qué alternativas tendrían? Bueno, para mí sería muy importante que revisaran qué temas son los que de manera oportuna necesita recibir cada niña, niño desde los primeros años de vida, después en preescolar, en primaria básica, media, alta o superior, como le llamo, y todo lo que es la adolescencia. A ti te ha de pasar también, Claudia, que de pronto nos llaman de una escuela y quieren que el temario de primero y segundo de primaria se dé en quinto y sexto de primaria. Y yo les digo, no es lo conveniente y podría yo hacerlo, pero no sería ético, porque yo entonces a ti como directora de la escuela te digo,
Sí, claro que sí, vamos a hablar del temario de primero y segundo de primaria. Pero ¿qué voy a encontrar? Que las preguntas no son las de primero y segundo de primaria. Voy a Claro. poner un ejemplo. No sé, en segundo, tercero de primaria, pues hablamos de menstruación y se puede hablar también en cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿sí? Pero las preguntas no son las mismas. En quinto y sexto de primaria, bueno, en segundo, tercero, cuarto, preguntan mucho sobre las toallas sanitarias, la copa menstrual, cuánto sale de sangre durante la menstruación, o que la mamá se dobla del dolor. Todos esos temas surgen en esa etapa y también en quinto y sexto. Pero en quinto y sexto las preguntas son, ¿y se puede tener sexo durante la menstruación? Ujú. Entonces, yo te puedo decir que sí, vamos a hablarlo de primero de primaria, pero la profundidad de las preguntas es diferente. Por eso yo insisto en no procrastinar la información, porque entonces te quedas con la idea de que vamos a empezar a hablar de sexualidad, pero tu hijo, tu hija no está empezando, no ha estado en esa burbuja fantasiosa que algunas familias creen o incluso escuelas creen que en esta escuela los tenemos tan cobijados, tan cuidados, los temas se manejan con mucha cautela, con mucha sensibilidad, como si los demás no lo manejáramos con mucha sensibilidad, pero además te dicen, es que aquí trabajamos valores. Y les digo, en todos lados trabajamos valores, ¿eh? La gran mayoría de los seres humanos le apostamos a valores que los hijos, hijas, estudiantes tengan esa capacidad de recibir información para aplicarla de manera congruente con lo que ellos, ellas van a hacer, porque a todos nos han educado para ser de alguna manera. Por eso es que cada día se trabaja más este punto de dejen de depositarle tantas expectativas a las hijas e hijos porque no sabemos qué elección de vida vayan a tener empezando, no sabemos ni qué identidad de género, qué orientación sexual van a tener. Y si yo soy una mamá o papá que estoy depositándole de ay, la veo a sus 10 años que ya empieza a desarrollarse y algún día me va a ser abuelita. Ujú. Independientemente de su identidad de género y su orientación sexual, falta ver si va a querer tener una pareja, Claro. falta ver si quiere tener hijos y de qué manera quiere tener hijos, ¿sí? Porque hay parejas que tienen un hijo o una hija, pero a lo mejor, bueno, sin el pero, perdón, a lo mejor es a través de la adopción y es tan valioso como un hijo nacido biológicamente en esa pareja. O cada día veo más, pero mucho más, Claudia, que de pronto está la señora que está casada con un hombre transexual y entonces ya no es una pareja como la que yo como mamá tenía expectativa que mi hija tuviera. Por eso creo que hay que educarnos o reeducarnos en realidad de que este concepto de ser normal es, naciste niña y solo hay niñas que son las que tienen vulva, porque cada vez vemos cómo ha crecido el número de personas trans y que Ujú. tienen todo el derecho a vivir su sexualidad de la manera que sea congruente con ellos y que rompamos con estos prejuicios que son precisamente por estar procrastinando la información, romper estos prejuicios de, es que si mi vecino tiene un hijo gay, entonces puede confundir al mío. Les digo, ¿y por qué lo va a confundir? A lo mejor sí va a ser que vaya a preguntarse, ¿y cómo se habrá dado cuenta mi amigo que es gay? ¿No será que yo también pudiera ser gay? Bueno, pero eso no es porque lo está confundiendo. Es como cuando van a elegir una carrera y dicen, es que yo quiero estudiar, no sé, biología. Y de pronto dicen, pero me está interesando que mi amiga dice que le gustaría estudiar para abogada. Y a lo mejor no tiene vocación, pero dice, en qué consistirán las materias que llevan cuando estudian para abogados, ¿no? Y entonces nada más es como una reflexión, un cuestionamiento, pero no significa que se van a ir a vivirlo.
a experimentarlo. Entonces, esto creo que también hay que dejar de procrastinarlo porque es uno de los temas que también lo veo en consulta y lo veo en las escuelas. Cuando hablo con los papás y mamás antes de trabajar con los jóvenes, dicen, oiga, ¿y va a tocar el tema de diversidad sexual? Es probable que sí, no sé, se me ocurre que a lo mejor me están preguntando, ¿hasta dónde va a llegar? Pues hasta donde lleguen las preguntas de los chicos y chicas. Por eso es que ahora hice un cambio importante en mi forma de trabajar, Claudia. Ya Ujú, estos temarios, que también sigo trabajando esa forma de diseño, donde digo, primero, segundo de primaria, estos son los temas que voy a trabajar y así, por cada etapa. Ahorita tengo meses de estarlo haciendo al revés, porque las escuelas y las familias quieren que yo lo dé como a la carta, les digo, como de, mira, este me lo quitas, este me lo pones, y les digo, no, yo no trabajo a la carta, porque yo sé que eso no es lo que están demandando la mayoría de los chicos y chicas, sobre todo si es un grupo. Y entonces ahora llego y les digo, yo traigo mi presentación por temas. Y entonces ujú, empiezo con alguna reflexión sobre qué es la sexualidad, por qué es importante hablar del tema. Y entonces digo, ¿qué entendieron ustedes del video que acabo de pasar de tal tema? Y entonces ellos mismos y ellas mismas van abriendo cuestionamientos de otros temas y entonces en ese momento me voy a trabajar de acuerdo a los cuestionamientos que me están planteando. Y entonces me dicen, pero ya no tocaste tal tema, me dicen las mamás y papás, no, porque sus hijos e hijas me preguntaron más de esto. En una escuela se acaban de llevar la sorpresa de que en un grupo de tercero de primaria un buen tiempo de la plática con los chicos y chicas era por qué abortan las personas ujú. y qué sucede cuando abortan, ¿sí? Y qué pasa con el cuerpo de la mujer después de un aborto. Tercero de primaria, porque a la edad de tercero de primaria es muy probable que yo no tuviera la menor idea de que era un aborto o interrupción legal del embarazo, como llamamos ahora cuando es una decisión. Pero los chicos y chicas de hoy, si oyen las palabras pedofilia, si oyen Ujú, las palabras aborto, si oyen las palabras gay, condón, menstruación, copa menstrual, masturbación. A mí me sorprende cómo se sorprenden tantas personas con el tema de masturbación, Claudia, como si fuera que se está descubriendo hoy en día y llevamos tanta vida como humanidad y no quieren respetar a veces el derecho a que sientan placer. Me acaba de decir un chico de quinto, sexto de primaria, me dijo, ¿cuántas veces crees que sea el límite para masturbarse sin que te afecte? Y le digo, mira, yo creo, bueno, y además alguien brincó por ahí y dijo, sí, como 5 veces lo están haciendo algunos, porque ya sabes que hasta se acusan sí, ahí en los claro. salones de Ujú, clases, ¿no? Y les digo, miren, si alguien se está masturbando 5 veces al día, a mí me parece que a lo mejor está dejando de hacer otras cosas que también son importantes. Habría que ver por qué tiene tanto deseo de hacerlo, porque a veces es por competencia. Habría que ver si está aprendiendo cuáles son sus zonas de placer, en qué momento quiere experimentar el orgasmo, porque el problema de cuando se masturban por competir es que después se eyaculan muy pronto. Y entonces vi la mirada, Claudia, de cómo ahora sí se escanearon unos a otros, los varones, así como de, eso no me lo esperaba yo. Y ese es el problema de que no, si no hablamos de masturbación, del derecho al placer, de cuáles son los lugares en donde puedes hacerlo y con tus manos limpias, que no tocas a los menores, que los mayores no te tocan a ti porque eres un niño, niña o adolescente y que además tienes derecho a hacerlo, pero ¿con qué propósito lo haces? Entonces, cada tema nos va abriendo una posibilidad maravillosa de información. claro. Maestra, me parece muy valioso también como importante, ¿no? Validar las preguntas y las dudas que cada grupo tenga. Me gustaría que nos pudiera, además decir
¿cuáles serían como en cada etapa temas que no podemos procrastinar? O sea, así como en cada etapa para que los papás y mamás que nos están viendo también puedan tener así como claridad, aunque sabemos que obviamente puede surgir una inquietud que no esperamos, así como usted lo comentó ahorita, pero ¿cuáles serían así como temas muy valiosos y cuáles son las consecuencias de procrastinarlos, por ejemplo? Bien. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de este niño de 2 años, 7 meses que tuvo la capacidad de decir qué Ujú. le pasaba, el niño no había tomado ningún curso de educación sexual, no estaba yendo ni a la guardería ni al kinder porque no es edad de kinder todavía, solo que tiene una maravillosa experiencia. Se baña con papá a veces, con mamá a veces, y entonces le van diciendo, toma tu esponjita, haz espuma de jabón, lávate tu pene, vuélvelo a enjabonar, ahora lávate tu ano. Entonces, cuando yo saco los muñecos sexuados aquí, o el rompecabezas este del pediatra, entonces el niño dice, ella no tiene pene porque tiene vulva y entonces apenas tiene 3 años ahorita y es un niño que con una espontaneidad, sin voltear a ver con miedo al papá o a la mamá de, a ver si no me regañan por lo que estoy diciendo, un niño que se sabe con el derecho a decir lo que tiene que decir. Si yo sé que se llama pene, pues ¿por qué no lo voy a decir? Entonces, esa es como la ventaja. ¿Cuál sería la desventaja o cuál sería la consecuencia de procrastinar esa información que empiezan? Es que me pica ahí, es que me tocaron ahí, es que me hizo tal cosa, es que me metió, pero ¿qué te metió? Es que no sé, pero ¿dónde está? Y entonces, en lugar de ir directo, como este niño de 2 años, 7 meses tenía, se fue directo a decir quién, dónde, cómo, de qué manera, por qué no le gustó, y lo ha repetido como 7 veces en el mismo contexto, las mismas palabras. Un niño de 2 años, 7 meses no puede inventar algo así. Entonces, esa sería la ventaja de tener la información, que no es de me pica ahí, me hicieron esto como muy abstracto, sino poder concretar las ideas, aunque solo tiene, bueno, en ese momento tenía 2 años, 7 meses. ¿Qué otro tema sería importante? Saber el derecho al placer, ¿sí? Por ejemplo, en el Ujú. caso de este niño, habían detectado que a veces se toca el pene, pero tampoco como de que fuera algo que habría que ponerle límites, porque lo tocaba muy rápido y no era como que se quedara frotando el pene. A partir de esta experiencia coincide, no necesariamente es por lo que sucedió, coincide que el niño tiene más necesidad de explorarse. Veo muchos casos de niñas y niños muy pequeñitos que vienen a consulta precisamente porque, ¿qué vamos a hacer? Solo tiene 2 años y se está meciendo en la sillita de la escuela y tiene aterrada casi casi a la escuela, porque además vienen las demás papás y mamás a quejarse de que la hija de no sé quién se está frotando en la sillita. Y eso habla del problema de procrastinar, porque si todos tuviéramos información diríamos, Claro. bueno, es que es la etapa donde está teniendo este descubrimiento del placer. Lo único que falta es que la maestra, maestro le diga, a ver, nena, nene, como le digan, me puedes pasar el borrador, me puedes traer un papel, me puedes repartir esto, como distraerlos en el salón y ya solas decirle que no puede hacerlo en el salón, que eso se hace en un lugar privado, en su casa, etcétera. Ese es uno de los temas, los dos temas que te estoy diciendo, conocer nombres de genitales, el derecho al placer, que son temas que espantan a mucha gente, como ¿cómo puedes hablar del derecho al placer? Como si fuera que les vamos a poder gobernar el derecho al placer. Es como de, no quiero hablarle del derecho al placer del chocolate. A la gran mayoría de la gente nos gusta el chocolate. O sea, pensar que le vas a restringir el gusto por el chocolate o del helado a un niño o una niña es de veras fantasioso, es muy infantil. A veces parece que oigo a las mamás y papás, algunos, que hablan que digo, de veras se dará cuenta de que esta
esta fantasía de mi niño tiene 10 años y nunca se ha revisado con ese propósito el pene, yo digo, pues también está preocupante que nunca se haya revisado el pene, ¿sí? Claro. Entonces, ese es otro de los temas. Otro de los temas es, por supuesto, el de las células, hasta llegar a los 6 años, a esto que ya hablamos de lo que es una relación sexual, pero después, por ejemplo, en segundo de primaria, te dicen, ¿y cómo le hacen si no quieren tener hijos? Ujú. Y por ahí brinca quien ya sabe y dice, por eso van al doctor o a la doctora para que les dé pastillas para que no tengan bebés. O sea, ya vienen con una información que en su familia les están proporcionando. O a lo mejor es un niño o una niña que ve programas médicos, porque a veces los niños pueden ser muy pequeños y están observando programas que son más de adultos y que son científicos y escuchan de, y el bebé se desarrolla en la matriz y entonces cuando el bebé nace y entonces te saben todo, pero Ujú. no por lo que hayan dicho en la familia o en la escuela, sino porque lo vieron en un video de no sé qué tantas cosas culturales, científicas que tenemos. Otro tema es esperar a que empieza el desarrollo y que les vamos a empezar a hablar de por qué se van a desarrollar. Cuando los niños y niñas desde kinder te dicen, yo ya vi que mi mamá tiene pelitos y mi hermana no tiene. Y ya vi que el pene de mi papá está más grande que el de mi hermanito. Ya desde ahí ya traen esta Claro. diferenciación. Entonces, pensar que hasta pubertad les vas a explicar por qué les sale pelitos, bueno, ahí vamos a profundizar más de los cambios hormonales, de que el desarrollo es importante, tanto para la salud física, emocional, mental del ser humano, como por esta parte de que en algún momento la gran mayoría deseamos una pareja y que la gran mayoría de las personas desea tener un hijo, una hija en algún momento de la vida y que no todo mundo elige tener hijos porque también es importante enseñarles esa parte. Por eso cuando me dicen, ¿a qué edad empiezas a hablar de prevención del embarazo? Les digo, desde kinder, porque desde kinder les digo, ustedes son hijos del amor de papá y mamá, ¿sí? O de dos mamás, de dos papás, porque los hijos no son una obligación, los hijos se eligen, ¿sí? Y ustedes en algún momento, cuando crezcan, pues van a elegir una pareja, ¿sí? Probablemente, y van a elegir junto con su pareja si quieren tener o no tener hijos. Desde kinder, y a veces eso también les preocupa a algunas familias, es que no les des ideas, es que a nosotros sí nos gusta tener hijos. Sí, falta ver qué dicen tus hijos cuando lleguen a esa etapa. Y de ahí viene toda la parte, no nada más de la cuestión reproductiva en cuanto a cómo me siento, que sí es verdad que dan cólicos durante la menstruación, que sí es cierto que a los hombres les sale medio vaso de semen cuando eyaculan y que les digo, oigan, no son caballos, ¿eh? Acuérdense que si alguien dice que le sale medio vaso de semen cada vez que eyacula, está mintiendo. No sale esa cantidad de semen, sale más o menos lo que cabe en una cucharada de sopa. Entonces voy haciendo como estas analogías de cosas que pueden ser como conocidas por todos. Y de ahí te dicen, ¿y qué pasa si alguien eyacula en la boca? Por ejemplo, quinto y sexto, pregúntame esas preguntas, no todos, pero son de las que pueden preguntar. Si nos vamos a lo más básico que preguntan en quinto y sexto, es qué cantidad de semen, cuántos espermatozoides, cómo evitar el embarazo, cuántas marcas de condones existen, si, por qué a veces lo hacen sin que sean novios, porque esa pregunta también es común. ¿Qué Ujú. pasa si lo hacen si no son novios? Es que tengo un hermano o una prima que dice que lo hace con un vecino o una vecina, pero no son nada. Les digo, pues miren, esa es una posibilidad que tienen las personas de elegir, aunque yo lo que recomiendo es que tu primer encuentro, el día que elijas, sea con alguien que sí tengas ese vínculo, esa confianza de saber que esa persona no te va a hacer daño y tú no le haces daño a esa persona. Acabo de ver hace unos meses a una chica, tenía sospecha de embarazo, tiene 13 años, sospecha de embarazo. Se daba cuenta que estaba en una relación violenta.
pero no se atrevía a terminar con él, porque además de que estaba con la sospecha de embarazo, no podía terminar con él porque se videograbaron teniendo relaciones sexuales. Y entonces tenía miedo, porque ya se dio cuenta que él la violenta, que al terminar con él fuera a publicar los videos. Finalmente, pues para eso es la familia, la asesoraron muy bien en la familia. Yo lo que le dije es, tienes que hablar con él y decirle que eso no lo podría hacer. Y entonces la chica le habló hasta de la ley Olimpia y todo esto, lo que significa, tú y yo venimos de unas generaciones, Claudia, donde qué íbamos a saber de la ley Olimpia, ni soñábamos con que un día Olimpia iba a tener esta iniciativa que se convirtió en una ley. Por Ujú. eso no podemos medir la educación sexual por cómo viví yo cuando era niña o adolescente. No Claro, tiene que ver nada. Es más, yo si algo caracteriza a mi generación es que crecimos con una doble moral impresionante, que ha sido importante irnos quitando toda esa cantidad de temas que traemos, perdón, de temas que traemos acerca de ser diferentes a los demás, como de, no, yo no haría eso jamás, no, yo nunca tuve esas dudas. Y pongo la mano así porque además veo esas manos como de, es que a mí nunca me pasó eso, es que yo nunca escuché eso de niña. Y a lo mejor así fue, pero en la gran mayoría de los casos no fue. ¿Sí? claro. Yo les puedo decir, estoy sorprendida como aún conociéndonos desde jovencitas, jovencitos, muchas personas, no me checa la manera en que se permitieron vivir su sexualidad y lo que hoy hablan de cómo quieren procrastinar la educación sexual. Claro, y sabe que maestra, ahorita justo que comenta esto, bueno, también en mi caso, ¿no? Yo veía en mi generación como mucho esta imposición de las figuras de autoridad y el mantener en silencio a lo mejor conductas que se vivieron de abuso, ¿no? Entonces, como esta parte también creo que es muy valioso el no procrastinar cuando ya tienen incluso conocimientos, porque lo ves como muchos niños, niños y adolescentes hablan hasta de sus derechos, o sea, hay niños, niñas, que ya hablan de esta temática y que tienen consciente con argumentos muchas cosas que quién iba a pensar que uno se atreviera a lo mejor a verbalizar algo que estaba viviendo, ¿no? Entonces creo que esto también es muy, muy importante hablar desde esta cuestión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que maravillosamente, como bien lo dices, los niños y las niñas te lo dicen, tengo derecho, pero hablan más de los derechos como a tener un hogar. Y me acuerdo que hace muchos años un chico dijo, es que tenemos derecho a tener un hogar. Yo tengo derecho a tener un hogar y un buen hogar. Así como de, porque si no les queda claro, les Ujú, aclaro, no es nada más tener un hogar, que sea ujú, de buena calidad. Y eso me lo dijo un chico hace como 15 años y el chico tendría 9 años, Claudia. Y yo digo, ¿cómo han pasado 15 años y hoy en día creemos que podemos hablarles nada más del derecho a la alimentación, a la ujú. educación, al no maltrato? Pero también la educación en sexualidad es un derecho humano y constitucional. Y ahí es donde entra esta barrera que tú decías de cómo en algunas escuelas vemos que nos quieren restringir la manera o los temas que vamos a trabajar. Y yo les digo, pues sí, lo vas a reprimir, ahí van a estar reprimidos, pero te van a detonar en algún momento. Por eso traigo desde hace ya varios años una reflexión, Claudia. Cuando están en preescolar es que pues son demasiado pequeños, son unos bebés. Incluso yo veo cuando me escriben para hacer una cita o pedir informes de mis cursos, la gran mayoría habla muy asertivo, pero no falta quien escribe y dice, tengo una bebé de 7 años. Yo digo, ¿bebé de 7 años? Tienes una niña de 7 años. O te dicen, tengo un hijo, tengo un niño de 14, es un adolescente. Ujú. O hace como un año me contrató una familia que querían que a sus 3 hijos adolescentes les diera yo una consulta para darles información. Tenían 19, 21 y 23.
Cuando me contactó la mamá, me dijo que eran 3 adolescentes. Entonces, no nada más es que están procrastinando la educación sexual, sino que están procrastinando las etapas de desarrollo de sus hijos e hijas. Y Claro. esto ya se les desfasó entre lo que yo te quiero ver y lo que tu reloj biológico está marcando y tu madurez cerebral y emocional te está marcando. Yo digo, cuando están pequeñitos, porque son bebés. Si en la escuela quieren hablar, te dicen, nadie tiene derecho a quitarme o robarme el derecho a educar a mis hijos como yo quiera. Después te dicen que les roban la inocencia y les están metiendo ideas y si van a hablar de diversidad sexual los van a confundir. Pero con educación sexual o sin educación sexual siempre van a surgir cuestionamientos. Pero cuando sucede algo en una escuela, llamémosle que una niña se está sintiendo acosada por alguien. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Pero qué está haciendo la escuela? Ujú. Pues la escuela está haciendo recientemente, de 1 o 2 años para acá, las escuelas, lo que de alguna manera las familias han estado presionando, que es no toquen a mis hijos, con mis hijos no se metan, nosotros los vamos a educar con nuestros valores, pero tampoco lo están haciendo a veces en las familias. ¿Y qué sucede? No dan la información acá, no permiten en la escuela, pero los hijos y las hijas se siguen desarrollando y siguen teniendo experiencias. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que le demandan a la escuela qué está haciendo la escuela. Y si ya llegamos a la adolescencia, secundaria y prepa, si hay, por ejemplo, un embarazo en la adolescencia, pero ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud? Y yo digo, bueno, si nos tienen bajada la cortina, pues se trata de que las familias abran esa cortina, si no quieren Claro. contratar especialistas, que lo hablen en casa, pero que lo hablen de manera congruente, puntual, científica, oportuna, laica. Si es cierto, a lo mejor soy católica, la religión que sea, y quiero hablar del valor del matrimonio, casarse por la iglesia, todo eso se vale. Así fuimos educadas la mayoría de las personas en México y en América Latina. Pero también hay que decirle, finalmente, hija, hijo, cuando tú llegues a ese punto, tú eres libre de decidir lo que sea mejor para ti. Porque pues yo puedo darle mis valores, pero la mayoría de nosotros va a haber valores familiares que vamos dejando a un ladito porque ya no van con lo que yo soy el día de hoy. Claro, maestra, y bueno, un poco como para ir cerrando, me gustaría también como tocar el tema de cuando delegamos esa función, o sea, esta parte en decir, yo no tomé la responsabilidad de educar en sexualidad a los hijos, hijas, ni de buscar el propiciar esto, o sea, todos los riesgos que se corren también cuando delegamos esa situación, ya sea a la escuela o a veces inclusive como simplemente hacer un sesgo y decir, que ellos lo vayan aprendiendo como puedan, o sea, ¿cuál es el riesgo más grave de todo esto? Pues bueno, que finalmente, como lo he dicho, no hay confianza con papá y mamá. Pueden confiar en todo. Me está molestando un niño o una niña en la escuela, no Ujú. me gusta cómo me trata el maestro, no me gustó la clase de piano. Ah, sí, toda esa confianza te la tiene, pero no vas a saber exactamente qué dudas tiene y eso a mí me parece muy triste, porque entonces no terminas de conocer a tu hijo o tu Claro. hija en esa parte tan íntima. Claro, no te tiene que venir a contar todas sus intimidades, pero hay cosas de tener duda, como quizás ya te he contado esa anécdota porque me pareció maravillosa, de una mamá que llegó de la escuela con su hijo como de 9 o 10 años de edad y que la señora estaba ahí calentando la comida cuando el hijo llegó y la abrazó así por uno de sus costados y le puso así, ya conocemos este movimiento de los hijos como de, te quiero, mamá. Y le dice, mami, yo sé que tú y mi papá me quieren mucho, 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 pero si yo fuera gay, ¿me seguirían queriendo igual?
En el caso de este chico, que además ese es un dato que tú conoces muy bien, cuando viene todo este mes donde hay las marchas del orgullo gay o de la diversidad sexual, y en octubre, que también es contra la homofobia, etcétera, son los meses donde más valor agarran las chicas y los chicos que tienen estos cuestionamientos. Incluso hay mamás y papás que dicen, es que empecé a notar algo porque se compró la bandera del arco iris. Empecé a notar algo porque traía la pulserita. Empecé a notar algo porque vi que traía algo en la computadora donde estaba leyendo sobre cómo saber si eres gay o cómo saber si eres lesbiana. Entonces, qué bueno que el chico o la chica lo esté investigando, pero sería más maravilloso si fuera con mamá y papá y le dijera, necesito, como me toca oír a veces en la consulta, es que mi hija me pidió ir con un psicólogo o psicóloga porque tiene muchas dudas. Y eso es maravilloso. Y en el caso de esta señora que el hijo le abrazó, el niño había estado oyendo tantas frases de homofobia en esos días, que vean el cuestionamiento. Pues yo sé que mi papá y mi mamá me quieren mucho, pero pues tratan tan feo tantas personas a los gays, que no será que hasta mis papás serían capaces de repudiarme. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando alguien es homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, lo que sea de fobias, ¿sí? Estamos mandando mensajes como de, a mí ni me cuentes tus dudas Claro. porque yo no te voy a querer, ¿sí? Y que Luis Perelman lo dice, que el hogar sea el cobijo de la calle y no la calle el cobijo del hogar, ¿sí? O sea, que Claro. sepamos que a lo mejor tuve más confianza al inicio con un compañero de la escuela, pero no me voy a quedar a ese nivel. Tengo que llegar al nivel de quienes son mis vínculos más fuertes para poder decirlo, y que me acompañen en todo este proceso. Pues muchas gracias, maestra. Qué valioso y que nos cierra con esta parte que me parece súper interesante. Y qué mejor que buscar en tiempo. No hay tantas vías y tantas formas de acercarnos a esta educación integral de la sexualidad. Muchas gracias por su gran labor de todos estos años, maestra, que además ha preparado y formado a muchas generaciones también de profesionales de la salud, además de a papás y mamás y a tantos niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues para mí me honra mucho tenerla aquí en el programa como siempre. Déjenos sus datos para que puedan buscarla, contactarla para las dudas y para los cursos que también realiza. Claro, pues mira, la red que más curiosamente, la red que más me busca las personas es Facebook, y ahí me encuentran como Vicenta Hernández Haddad con H, y mi celular para que me busquen por WhatsApp 55 54 05 49 76. Claro, y muy valioso el saber que también si estás en otros lugares te puede dar asesoría de manera virtual, porque también brinda asesorías virtuales. Entonces, para que la contacten, muchas gracias, maestra. Le mando un abrazo y pues con este tema cerramos el día de hoy. Muchas gracias, Claudia, que sigas teniendo muchísimo éxito y siendo tan generosa de invitarnos. Gracias, maestra. Pues bueno, no se olviden de ver Converso cada jueves a la 1 con temas de psicoterapia, sexualidad, educación, y pues que estamos aquí tratando de encontrar vías para poder llegar de diferentes formas, ¿no? De todos los medios, de todas las vías y poder transmitir esta educación integral de la sexualidad también. Si te perdiste este programa, pues puedes ver la repetición a través del canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y nos vemos muy pronto en otro converso. Gracias, maestra. Un abrazo. Hasta luego.